Hola, mi nombre es Milka Vega y yo les voy a hablar acerca del glaucoma de ángulo abierto. Entonces, como introducción, ¿qué es el glaucoma de ángulo abierto? El glaucoma de ángulo abierto se lo define como una neuropatía óptica y que se da en el 60 al 70% de los glaucomas, y es el daño del nervio óptico que se produce por una pérdida progresiva de los axones de las células ganglionales de la retina y que se manifiesta inicialmente como pérdida de campo visual y en última instancia como una ceguera irreversible si esta no se trata. La característica patológica principal del glaucoma del ángulo abierto es que es un proceso degenerativo de la malla trabecular que incluye la disposición del material extracelular en la malla y en la parte inferior del revestimiento endotelial del canal de Schellen. Esto difiere del proceso normal del envejecimiento y la consecuencia de esto es que se va a dar una reducción del drenaje del humor acuoso que conduce a una elevación de la presión intraocular. Con respecto a la epidemiología, el glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible, pero es prevenible a nivel mundial y se estima que 2 de cada 100 personas de más de 45 años y alrededor de un 4% de personas de 70 años la padecen. Eh, el glaucoma es la principal causa de ceguera en personas afroamericanas y el glaucoma de ángulo abierto es el más común en personas de raza blanca y negra. Y en el 2015 se estimaba que alrededor de 57,5 millones de personas tenían glaucoma de ángulo abierto. Eh, Estas personas con glaucoma de ángulo abierto suelen informar que tienen una disminución en la calidad de vida y dificultad con el funcionamiento de las actividades diarias, así como cuando quieren conducir. Con respecto a los factores de riesgo, los principales factores de riesgo para desarrollar glaucoma de ángulo abierto van a estar la edad, la raza negra, los antecedentes familiares, la presión intraocular elevada. Entonces, por ejemplo, la edad, hay una incidencia de glaucoma de ángulo abierto eh, que aumenta con la edad. La prevalencia de glaucoma de ángulo abierto es menos del 1% en individuos menores de 55 años y alrededor de un 2% en personas de 65 años. Y el 4% en pacientes de 80 años. Es decir, que aumenta con la edad. Con respecto a la raza, es un factor de riesgo importante para el desarrollo y la progresión del glaucoma de ángulo abierto, y la prevalencia estimada de glaucoma de ángulo abierto es aproximadamente 3 veces mayor en personas negras en comparación a las personas blancas. Los antecedentes familiares, bueno, estos son un factor de riesgo significativo para el glaucoma de ángulo abierto, ya que hay varios síndromes de glaucoma de aparición temprana que se heredan con rasgos mendelianos dominantes o recesivos. Pero, sin embargo, el glaucoma de ángulo abierto tiene un patrón de herencia complejo, con probabilidad de que múltiples genes interactúen con los factores ambientales y se pueda desarrollar la enfermedad. La diabetes, ciertos estudios han encontrado que hay un riesgo de presentar glaucoma primario de ángulo abierto en personas que tienen diabetes a comparación de aquellas que no los tienen. La hipertensión, igualmente un estudio encontró asociación entre la hipertensión y el aumento de la presión intraocular. Con respecto a la presión intraocular elevada, hay un número de literatura que habla de que una presión intraocular elevada se asocia al desarrollo y la progresión del glaucoma de ángulo abierto. Sin embargo, el 40% de los pacientes con glaucoma de ángulo abierto no siempre van a tener una presión intraocular elevada, y estos pacientes van a ser como un subgrupo comúnmente denominado como glaucoma de tensión baja o de tensión normal. También podemos encontrar otros factores de riesgo, como la miopía, la baja presión de perfusión diastólica, enfermedad cardiovascular, antecedentes de cirugía, vitorretina premia, hipotiroidismo y también alto consumo de café. Con respecto a la patogénesis del glaucoma de ángulo abierto, esta aquí no está clara, pero la pérdida del axón del nervio óptico puede estar relacionada con la susceptibilidad de las células ganglionales, con la deficiencia microcirculatoria en la cabeza del nervio óptico o factores de la matriz extracelular. Estos factores pueden desempeñar un papel combinado como
factores circulatorios o de la matriz extracelular que pueden explicar que haya presiones elevadas, así como la pérdida de axones. La variación en la susceptibilidad de los axones podría explicar por qué el estado de la enfermedad no se correlaciona bien con la presión intraocular elevada. Tampoco está claro si la presión intraocular elevada es causada por factores que están relacionados con la producción del humor acuoso, el flujo de salida del humor acuoso o algunas características anatómicas o fisiológicas de la red trabecular o de otras estructuras de flujo de salida. Hay factores sistémicos que también pueden desempeñar un papel, ya que existe cierta evidencia de que la función autonómica cardíaca, mediada por la variabilidad de la frecuencia cardíaca, puede correlacionarse con la presencia de un glaucoma que tenga presión normal. También se ha encontrado que hay mutaciones del gen de la miocilina en aproximadamente el 4% de los adultos con glaucoma de ángulo abierto y en más del 10% en los casos de glaucoma juvenil de ángulo abierto. Las mutaciones del gen de la miocilina también alteran a la proteína de miocilina. Y el glaucoma que está asociado a miocilina se caracteriza por tener una presión intraocular elevada, mayor a 40 milímetros de mercurio en algunos pacientes que tengan glaucoma juvenil de ángulo abierto. Y esta miocilina se va a producir en el cuerpo ciliar y en la red trabecular, pero se desconoce verdaderamente su papel preciso en la regulación de la presión intraocular. Con respecto a la presentación clínica de glaucoma de ángulo abierto, las personas con glaucoma de ángulo abierto muy rara vez van a presentar síntomas, por lo tanto, el glaucoma de ángulo abierto generalmente se lo va a detectar de manera incidental durante un examen oftalmológico completo. En general, estos pacientes con glaucoma de ángulo abierto que presentan una presión intraocular elevada suele estar entre los 40 milímetros de mercurio, pero no suelen tener dolor, ni enrojecimientos, ni ningún síntoma visual. No pierden la agudeza visual siempre que se conserve la visión central. La pérdida del campo visual central es una manifestación un poco tardía del glaucoma ángulo abierto y generalmente viene precedida por la pérdida de células ganglionales y del daño del nervio óptico. Algunos pacientes no son conscientes de que tienen una pérdida del campo visual, incluso cuando éste ha progresado hasta tener una visión tipo túnel central de 10 a 20 grados. Una vez que tienes pérdida del campo visual, eso no se puede recuperar una vez que ya se produjo. La tasa media de progresión desde un campo de visión completo hasta la ceguera tarda aproximadamente 25 años en pacientes que no son tratados. Sin embargo, es importante señalar que la tasa media de progresión es mucho más lenta, aproximadamente unos 70 años, ya que solo una pequeña minoría de las personas progresa rápidamente hasta la ceguera. Con respecto a los criterios diagnósticos, bueno, el patrón de práctica preferida de la Academia Estadounidense de Oftalmología va a definirlo, define el glaucoma de ángulo abierto como una enfermedad crónica que generalmente es bilateral y a menudo asimétrica, que se caracteriza por tener en al menos un ojo evidencia de daño del nervio óptico por uno o ambos de los siguientes, como anomalías estructurales del nervio óptico, del disco óptico o de la capa de fibras nerviosas de la retina, como por ejemplo que tenga un adelgazamiento, ahuecamiento o muescas en el borde del disco, cambios progresivos, defectos de las capas o defectos de las capas de fibras nerviosas, o porque tenga anomalías del campo visual fiables y reproducibles, como efecto arqueado, escotoma para central, del escalón nasal, depresión generalizada o en ausencia de otras causas o explicaciones para un defecto de campo. También que se dé en un inicio en la adulta, que tenga ángulos de cámara anterior abiertos y de apariencia normal, que tenga ausencia de causas conocidas de glaucoma de ángulo abierto. El diagnóstico, bueno, hay unos criterios diagnósticos, como que el glaucoma se diagnostica en pacientes que tengan daño nervioso característico en el examen de fondo de ojo, como podemos ver en la imagen que dice A y B. Y también en la prueba de campo visual, que típicamente va a tener una presencia de presión intraocular elevada. Entonces, en la imagen que dice A o B podemos ver que hay una fotografía del nervio óptico en la parte que dice normal, la copa central pequeña en el ojo sano y
Al lado de esto vemos una copa agrandada y con una pérdida del borde neuroretiniano infratemporal, y esto es en las personas que tienen glaucoma. Y en la de al lado, que vemos de color blanco y negro, esas son las capas de fibras nerviosas de la retina, donde en la normal vemos reflejos uniformes y en la persona que tiene glaucoma vemos pobres reflejos en la región infratemporal, como muestran las flechitas. También el examen del fondo de ojo, el médico de atención primaria debe estar atenta a la presencia de ventosas en el fondo de ojo, que es como una apariencia huecada del nervio óptico o del disco en el examen del fondo de ojo. Va a haber una copa cuyo diámetro es superior al 50% del diámetro vertical del disco, y con eso podemos sospechar de un glaucoma. También van a haber otros hallazgos en este fondo de ojo que pueden indicar un glaucoma, como el adelgazamiento del borde del disco, cambio progresivo del tamaño o de la forma de la copa y una simetría en la relación copa-disco entre los ojos. La prueba del campo visual. Lo ideal sería que en el glaucoma de ángulo abierto se diagnostique antes de que se produzca una pérdida significativa del campo visual. Sin embargo, la prueba del campo visual por confrontación, que es la que se utilizan los dedos del examinador, no resulta útil para detectar el glaucoma. Por otro lado, la perimetría automatizada es una herramienta de diagnóstico importante que es un poco más fiable para detectar la pérdida del campo visual en el glaucoma en comparación con la prueba de campo visual por confrontación. Eh, la presión intraocular. La presión intraocular elevada por sí sola no nos va a dar un diagnóstico de glaucoma de ángulo abierto, porque entre un tercio y la mitad de los individuos con efectos de campo de glaucoma tienen presiones intraoculares menores al 21 milímetros de mercurio cuando son detectadas por primera vez. Además, más del 90% de los adultos con presiones de más de 21 milímetros de mercurio no tiene daño del nervio óptico o no suele tenerlo. Sin embargo, los pacientes que tienen presión intraocular elevada deben ser derivados a un oftalmólogo, dado que pueden tener mayor riesgo de tener un glaucoma de ángulo abierto. Los oftalmólogos y los optometristas pueden medir la presión intraocular mediante tonometría de aplanación. También se puede usar la paquimetría, que la paquimetría es la medición del espesor corneal y se puede realizar mediante un ultrasonido o con otros métodos. También hay tecnologías más nuevas que se pueden usar porque se han desarrollado varias tecnologías para evaluar el disco óptico, la capa de fibra nerviosa de la retina y el campo visual. Estas pueden ayudar al diagnóstico temprano de glaucoma, así como de las enfermedades oculares. Por ejemplo, tenemos la tomografía de coherencia óptica, OCT, que esta es una técnica de imagen no invasiva que analiza la luz reflejada en el fondo de ojo. Los dispositivos van a generar una imagen digital y van a cuantificar las características específicas de la anatomía de la cabeza del nervio óptico. Con respecto a la prueba del campo visual con interfaz cerebro-computadora, esta aquí es una interfaz cerebro-computadora portátil que evalúa las respuestas eléctricas del cerebro a la estimulación del campo visual, que han demostrado ser prometedoras como un medio alternativo y un poco más confiable para diagnosticar el glaucoma en comparación con pruebas estándares del campo visual. Es importante saber cuándo hacer una derivación oftalmológica. Lo siguiente representa indicaciones para la derivación a un oftalmólogo basadas en experiencias de la práctica clínica. Entonces, si tienen una presión intraocular mayor a 40 milímetros de mercurio, la derivación debe ser de urgencia. Si su presión intraocular va de 30 a 40, la derivación debe ser de urgencia dentro de las 24 horas si no hay síntomas que sugieran glaucoma agudo. La PIO de 25 a 29 milímetros de mercurio puede darse una evaluación en una semana, y la presión intraocular de 23 a 24 milímetros de mercurio se debería repetir la medición para confirmar o derivar al paciente para que se realice un examen ocular completo. Es importante saber que esas indicaciones no son absolutas y deben interpretarse con el contexto de la historia clínica del paciente y los hallazgos del examen. Porque, por ejemplo, podemos tener un paciente con una
presión intraocular de 28 y un glaucoma avanzado de ángulo abierto que va a incluir pérdida del campo y agotamiento. Y esto puede ser una emergencia debido a que tiene riesgo inminente del campo, mientras que también puede haber un paciente con un nervio sano que podría tener una presión intraocular de 28 durante semanas con poco riesgo de sufrir más daño en el nervio. Con respecto al tratamiento, es este es para el glaucoma primario de ángulo abierto en que se desconoce la etiología. En pacientes que tienen glaucoma secundario de ángulo abierto, además de reducir la presión intraocular, también debemos iniciar un tratamiento para las causas conocidas, por ejemplo, si es uveitis, si es por un traumatismo, si es por medio de terapia de glucocorticoides. El objetivo del tratamiento. El objetivo del tratamiento va a ser prevenir un mayor deterioro de la visión debido a la progresión de la enfermedad. Y esto se va a lograr reduciendo la presión intraocular, ya que se ha demostrado que reducir la presión intraocular reduce el riesgo de progresión de la pérdida del campo visual y o de los cambios en el disco óptico. Esta reducción de la presión intraocular puede retrasar o prevenir la progresión al glaucoma en pacientes que tienen hipertensión ocular. Todos los pacientes con glaucoma deben recibir tratamiento tras ser diagnosticados. Se ha demostrado que la terapia farmacológica, la terapia con láser y la cirugía puede reducir la presión intraocular. Entonces, por ejemplo, con respecto a la terapia farmacológica, los mecanismos de acciones, hay medicamentos tópicos que actúan aumentando el flujo acuoso, como las prostaglandinas, los agonistas alfa-adrenérgicos, los agonistas colinérgicos y los inhibidores de la quinasa RHO, o que disminuyen la producción acuosa, como los agonistas alfa, los adrenérgicos, los beta-bloqueantes y los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Los inhibidores sistémicos de la anhidrasa carbónica también disminuyen la producción acuosa. Entonces, por ejemplo, en el cuadro de la izquierda vemos agentes que reducen la presión intraocular, que van a suprimir la entrada de agua, como los bloqueantes beta-adrenérgicos, que podemos tener el betasolol, el carteolol, el levobunolol y el timolol, o los agonistas alfa-2 adrenérgicos, como la apraclonidina y la brominidina, y los inhibidores de anhidrasa carbónica, como la dorzolamida, brinzolamida, acetazolamida y la metazolamida. Del lado derecho tenemos agentes que aumentan la salida del humor acuoso, como los análogos de la prostaglandina, como el pimatopros, el latamopros, el trabopros y el unoprostona. Agonistas alfa-adrenérgicos como la apraclonidina, la brimonidina, agonistas colinérgicos como la pilocarpina y el carbacol, o inhibidores de la quinasa RHO como la netarsudil. Las prostaglandinas es la terapia preferida, ya que se erigen como una monoterapia inicial en el glaucoma de ángulo abierto y ha demostrado ser consistentemente efectiva para reducir la presión intraocular y son bien toleradas. Estas tienen la ventaja de que solamente necesitan ser dosificadas una vez al día y no presentan mucho riesgo de efectos secundarios sistémicos observados en los betabloqueantes tópicos. Los efectos secundarios oculares de las prostaglandinas pueden incluir hiperemia, irritación ocular, atrofia gasoauditaria, aumento en el número y longitud de las pestañas y cambios en la pigmentación del iris o las pestañas. Pero estas dos últimas se notan más si se trata solamente un ojo. Los beta bloqueantes, por otro lado, pueden ser apropiados como terapia inicial para aquellos pacientes que no pueden costear una prostaglandina tópica. Al igual que las prostaglandinas, los beta-bloqueantes tópicos tienen una larga duración de acción que permite una dosificación de 1 o 2 veces al día. Y también se asocian con pocos efectos secundarios oculares, aunque algunos de los pacientes pueden presentar hiperemia o una sensación de ardor en el ojo. A diferencia de las prostaglandinas, que tienen un excelente perfil en cuanto a la falta de efectos secundarios sistémicos o contraindicaciones, los beta-bloqueantes tópicos están contraindicados en algunos pacientes que tienen enfermedad pulmonar o cardíaca. Los agonistas alfa-adrenérgicos como la brimonidina, esa aquí se puede usar también en pacientes embarazadas,
parecen ser igual de eficaces que los beta bloqueantes para reducir la presión intraocular en el glaucoma de ángulo abierto, pero tienen efectos secundarios oculares como conjuntivitis alérgica, hiperemia y prurito ocular. También pueden estar asociados a arritmia, hipertensión, taquicardia. Por ejemplo, la brimonidina no debe darse en niños. Los inhibidores tópicos de la anhidrasa carbónica no suelen ser tan eficaces en el tratamiento de glaucoma de ángulo abierto en comparación con otros tratamientos farmacológicos. La netarsudil está aquí en el 2007, recién fue aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, para su uso tópico para el glaucoma de ángulo abierto de hipertensión ocular. Eh, Se cree que reduce la presión intraocular al aumentar la salida del humor acuoso a través de la red trabecular. Con respecto a la terapia con láser, esta de aquí se la denomina trabeculoplastía. Va a aumentar la salida del humor acuoso al mejorar el drenaje de humor acuoso a través de la red trabecular. Y este procedimiento se lo realiza de forma ambulatoria en el consultorio del oftalmólogo o en un centro quirúrgico. Eh, Entre las opciones está la trabeculoplastía con láser de argón o la trabeculoplastía selectiva, que va a utilizar un láser de baja potencia que solo va a afectar el tejido pigmentado seleccionado en él. Con respecto a la cirugía, se utiliza la terapia quirúrgica como un enfoque de primera línea solo para pacientes que tienen pérdida grave del campo visual al inicio y como un enfoque de segunda línea para aquellos pacientes con glaucoma ángulo abierto avanzado que no responden a los fármacos o a la terapia con láser. Esta aquí se le denomina trabeculectomía y esta implica la creación de una ampolla de filtración para permitir que salga el humor acuoso del ojo. Esta es una ruta alternativa a la vía normal a través de la malla trabecular y el canal de Schellen. La trabeculectomía puede fallar debido a la formación excesiva de tejido cicatrizal, pero hay ciertos informes que hablan del uso de ayudantes anticicatrizales que se usan antes, durante o después de la cirugía, como por ejemplo la hidratación beta y los antimetabolitos, para aumentar la tasa de éxito quirúrgico. Muchas gracias.